Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia y de la técnica, original de San Rafael Televisión. Nosotros damos, y ustedes nos van a escuchar muy atentos, vamos a dar nuestro agradecimiento, como siempre, a nuestro querido patrocinador, el Estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrada por el municipio de San Rafael, en el oriente antioqueño. Un sitio, un estadero de un ambiente tropical y familiar, muy apacible, muy calmado, pero también muy festivo en el día. Y por la noche, la mayoría de nuestros huéspedes muy deliciosos se acuestan a dormir y a disfrutar de una noche muy plácida, ¿cierto? Pero en el día sí hay fiesta, piscinas, por supuesto. Pero en la nochecita, un buen descanso. Ok. Gracias al Estadero Yacutur por patrocinarnos durante más de 260 programas que llevamos aquí en Matemágica por el canal local de San Rafael Televisión. Perfecto, entonces nosotros hemos venido trabajando, haciendo un resumen de un tema que habíamos comenzado, que es historia de la técnica. Entonces habíamos empezado a trabajar, ¿cierto?, lo más antiguo de las técnicas que descubrió el ser humano, no el Homo sapiens, ¿cierto? Hay varias, vamos a empezar por ese lado hoy. Ha habido varias razas en el planeta Tierra, ¿cierto? Digamos que la vida inteligente los llaman los homínidos, los seres humanos. Ha habido varias razas. Lo que pasa es que ahora no queda sino una y los biólogos se quedan sorprendidísimos porque de perros usted encuentra cualquier variedad de razas, de gatos, cualquier variedad de gatos, de serpientes, cualquier variedad de serpientes, de felinos, cualquier variedad de felinos, leones, tigres, o hay uno que se llama la onza, ¿cierto? Es un felino, leopardos, guepardos, jaguares, mire todos los felinos, los gatos, ¿cierto? Una inmensa cantidad. Y de los seres humanos, no, bueno, nosotros. Ojo, les voy a hacer sobre eso, porque yo había tenido, ahora en este momento me estoy dando cuenta y me disculpo. Yo no había tenido la delicadeza con ustedes de hablarles sobre quiénes son los que hacemos la técnica. Estamos hablando de historia de la técnica y nunca les había hablado quiénes somos. Ok, bueno. Nosotros actualmente en el planeta Tierra, los homínidos, pertenecemos a un grupo grande que se llaman los homínidos, estamos nosotros, y nosotros dentro de los homínidos somos, bueno, y hay otras divisiones por ahí, y terminamos en los seres humanos, que nosotros llamamos hoy, no me está sirviendo ahí me disculpo, es que claro, cogí de los antiguos, eso fue lo que me pasó, entonces vamos a recomenzar. Nosotros, los seres humanos, los de hoy, primero teníamos un nombre con el que nos identificábamos, debido a una cueva, ¿cierto?, en Francia, donde se encontraron los primeros restos de seres humanos actuales. O sea, vivimos desde hace muchísimos, esos son siglos, milenios, sí, claro, milenios también. Nosotros los humanos de hoy hemos trasegado en la historia del planeta durante más o menos unos 2020, para unos 30.000 años se calculan, ¿cierto? Un poco más tal vez, 40.000. Ok, entonces había una cueva en Francia que se llamaba la cueva de Cro-Magnon. Cro-Magnon, se escribe así. Esto sí me lo sé desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Cro-Magnon. Se escribe Cro-Magnon. Eso es que una cueva en no sé dónde, en qué pueblecito de Francia. Entonces ahí encontraron los primeros restos de uno como nosotros.
Cromañón, ¿cierto? Y también por esas mismas épocas se encontraron otros. Estos eran como unos señores más espigados, digamos, más delgados y más altos. Pero también se fueron descubriendo otros que eran un poquito más rechonchitos, más robustos, más bajitos, pero más cuajados, más fornidos. Esos se llamaron, lo encontraron, es en Alemania. Los primeros restos que se encontraron fueron en Alemania. Y tomamos el nombre de un lugar, ¿cierto? Un vallecito. Neandertal. Eso es un valle, una zona bastante extensa. No es como esto que es una cuevita, no, una zona bastante extensa. Ahí se encontró uno y más adelante otro y más allácito otro. Y fue en una planicie, en un valle, pues, ¿cierto? Un valle, ya sabemos que un valle es una porción de tierra plana atravesada por un río. Plana. O sea, por ejemplo, para que nos entendamos nosotros, porque decimos que el Valle del Cauca es allá abajo, ¿cierto? En el departamento que se llama el Valle del Cauca, que limita con Risaralda, con el Océano Pacífico, al norte limita con Risaralda, no sé, hacia el oriente, no sé con qué departamento limita, qué pena no tengo, pero ese sí es un valle, porque es plano y por ahí pasa el río Cauca. Pero por ejemplo en San Rafael, que somos en medio de una montaña, aquí no hay valle. A veces se dice valle como por generalizar, pero el valle no es, eso es como, ¿cómo se llama eso? Una cañada, ¿cierto? Eso tiene otro nombre ficticio, pero tiene que ser plano. Entonces, en ese valle, esta parte quiere decir valle. Neander, no sé qué quiere decir. Me suena como a neandro, que es cuando los ríos hacen demasiadas curvas porque van atravesando una zona plana. Entonces los ríos, cuando van por una zona plana, ellos tienen que inventar el curso haciendo vaivén, zigzag. Listo. Me suena como a neandro, no sé. Ok. Pero esto en Alemania, esto en Francia, y aquí se encontraron otros. Estos son diferentes a estos. Voy a contar una pequeña historia que vale la pena. Al principio se pensaba que estos eran una sola raza muy aparte, y que estos una sola raza muy aparte, y que nunca tuvimos nada que ver el uno con el otro. Que estos, nada de nada. Que no se cruzaron. Se puede cruzar burros con cebras, eso se ha hecho. O sea, burro de hoy, un asno con cebra, y digamos que sí dan descendencia. Se creía que nosotros, los Cromañón, con los Neandertal, nunca se cruzaron. Que peleaban y peleaban, se encontraban y se ponían a pelear. Después se descubrió que no, que sí había. Ok, este mismo Cromañón, hoy no se le da el nombre de Cromañón. Ya no nos conocemos como Cromañón, casi no. Somos nosotros los de las épocas antiguas, como yo, pues de hace unos años que nos decían Cromañón. Hoy a este se le llama un poco más académicamente, se le dice Homo sapiens. Nosotros, hoy, que antes nos decíamos Cromañón, nos definíamos como Cromañón, hoy nos definimos como Homo sapiens, pero este también viene a ser Homo sapiens, pero el de Homo sapiens solo se le dejó a este. Este sigue siendo Neandertal, aunque también es un Homo sapiens. Estamos en el mismo grupo, Bueno, que nunca. Después, los antropólogos, los arqueólogos, los biólogos y los genetistas descubrieron, no, esta gente no solamente peleaba, no, a veces hubo lugares donde se aliaban, se encontraban, trabajaban juntos, se enamoraban y tenían descendencia. Yo lo he dicho aquí varias veces que yo me siento muy orgulloso de tener aquí en mí, y a mí se me nota, no mucho, pero a mí se me nota, yo tengo un Neander. Por ejemplo, los arcos superciliares míos, esto aquí, de las cejas, son sobresalientes. Eso es un pedacito de Neandertal que yo tengo. Qué bacanería. Yo me siento bien por ese lado. Listo. Yo no sé qué más tenga de Neandertal, ¿cierto? Pero yo sé que mis cejas
tienen que ver con esa genética. Perfecto. Entonces, digan, no, ellos sí se aliaron. Entonces, sí había descendencia entre Cromañón y Neandertal. Entonces, listo. Ya. Algunos tenemos Cromañón y todos los seres humanos del planeta tenemos genética neandertal. Todos los Cromañón, todos los Homo sapiens tenemos genética neandertal. Esto, repito, lo estoy haciendo porque se me había pasado por alto, lo descubrí hoy. Gracias a Dios me la pillé. Ok, listo. Que yo no había relacionado la técnica, la historia de la técnica, pues con los que hacen la técnica, que somos nosotros. Entonces estamos contando un poquito de esa historia. Ok, y leí hace poco, pero hace poco. Bueno, cuando este programa salga al aire ya será mucho porque tenemos varios programas grabados, adelantados, por fortuna, para que nunca nos vaya a pasar, que nos vamos a quedar sin material y ustedes allá se pierden Matemágica, y yo sé que van a estar muy angustiados y hasta muy neuróticos el día que no veamos Matemágica, ¿sí o no? Yo por eso mantengo programas ahí de avance, que nunca nos vaya a pasar nada, porque yo sí los considero a ustedes, todo San Rafael, todo Antioquia y todo Colombia neurótico, porque el programa lo dejamos acabar, eso nunca va a pasar. Listo, chicos. Okay. Y leí hace poco, hemos dicho, hoy que estamos grabando, lo leí en esta misma semana pasada, en la semana anterior. Cuando el programa salga al aire ya van a pasar como 3 meses, más o menos. Miren todo lo que tenemos de adelanto. Mis respetos con ustedes. Y acabo de leer una cosa muy simpática, que yo no me la sabía, pero ya se la pillaron genéticamente. Vea, cuando se juntaban, voy a decirlo así, a ver, ¿cómo es? Una niña, una mujer Cromañón, una mujer del Homo sapiens, de las nuestras, se hacía el amor con un hombre, una chica Cromañón, con un hombre neandertal, había descendencia. Por eso nosotros tenemos Cromañón. Pero cuando era un hombre Cromañón que se juntaba con una chica neandertal, ya ahí no había mezcla, ya no había herencia, ya la genética no cuadraba. Las especies se van separando demasiado. Por ejemplo, es muy difícil, a ver, por ejemplo, ¿cuál? Nosotros tenemos ese caso y eso se ha vuelto... A ver, el caballo y la burra no pueden tener descendencia, pero el burro y una yegua sí. Ese mismo caso pasó acá, el mismo caso. O sea, siendo la misma especie, de un lado se daba descendencia y de otro no. Vuelvo y lo repito. Un varón neandertal se cruzaba, se hibridaba, se hacía el amor, pero nosotros no nos cruzamos, nosotros hacemos el amor bien lindo, ¿sí o no? Eso es una cosa bien hecha, nosotros nos vamos ahí, eso no, nosotros hacemos el amor, nosotros los seres humanos hacemos el amor. Casi siempre. Ok, entonces, un varón neandertal, hacía el amor con una niña Homo sapiens, o Cromañón, como se decía antes, y ahí sí había hijos, salía descendencia. Pero, cuando un varón Cromañón hacía el amor con una niña neandertal, ahí ya no cuadraba. O sea, no había descendencia, por eso no hubo neandertales que tengan sangre Cromañón, no existe. O sangre pues Homo sapiens, no existe. Usted nunca hubo descendencia. Las mujeres neandertal no podían tener descendencia con los Homo sapiens o Cromañón. Listo, bacano. Ahora sí. Entonces, en el Cromañón, en el Homo sapiens, es el que hace herramientas. Este también hacía herramientas, pero el neandertal ya no existe como especie, se desapareció. Hay muchas cosas, unos dicen que porque los matamos nosotros. ¿Ha habido esa tesis? No los matamos nosotros. Hubo un problema y es que uno de los problemas es que ellos no tenían descendencia con nosotros. Entonces, otro es que nosotros éramos más hábiles, un poquito más inteligentes, más ubicados, entonces fuimos abriéndonos más por el mundo. Ellos no se abrían tanto hacia el mundo, eran, digamos, más conservadores. Nosotros éramos un poco más liberales y entonces, por situaciones de mucha otra índole,
el neandertal desapareció totalmente de la faz de la Tierra como especie viva, ¿cierto? Ahí quedan los restos, pero ya no hay más gente cromañón, listo. Entonces, los que hacemos herramientas, ya queda listo, somos los Homo sapiens que antes nos decíamos como cromañón, listo. Y a partir de ahí, ya saben, bueno, pero también hubo otras, por supuesto, también hubo otras razas que son menos conocidas. Esas son como las más populares, estas dos. El Homo sapiens, repito, que antes era cromañón, y el neandertal. Pero había, por ejemplo, el Homo ergaster. Homo ergaster era como el hombre que trabajaba. Ese sí era un berriondazo, ese sí era un machazo que trabajaba, no como los neandertales. No como los Homo sapiens de ahora que no hacen nada, una manera de perezosos, no les gusta y no estar pegados de maldito celular. Listo, chicos, entonces el Homo ergaster, ERG, tiene que ver con energía, ¿cierto? Con trabajo, de verdad. Esta raíz de energía y de trabajo tiene que ver con esa parte. Ergaster es el hombre, qué H tan desbaratada. Homo ergaster es el hombre que trabaja. Ellos decían, estos se supone que fueron los que pillaron primero cómo manejar el fuego. El Homo ergaster. Antes que nosotros. Cuando había Homo ergaster, nosotros estábamos por ahí como medio apenas saliendo de África. Y este ya estaba repartido por mucha parte del norte de África y por mucha parte de Europa. Pero nosotros estábamos apenas por ahí en el sur del África, apenas medio saliendo, explorando el mundo, todavía éramos simios, listo. También hay el Homo ergaster, Homo erectus es anterior. Bueno, lo voy a poner aquí abajo, pero es anterior. Vamos a ponerlo aquí arribita. Homo erectus, ya es el hombre erguido, ¿cierto? Este no trabajaba tanto, apenas era un recolector, por ahí mirando las cosas. Todavía no tenía mucha inteligencia. No, tenía inteligencia. Lo que no tenía era experiencias para poder poner a trabajar su inteligencia. La inteligencia sola no sirve. Si usted no tiene experiencias, no le sirve nada ser inteligente. Así de sencillo es. Listo, Homo erectus, ya. Este no hacía mayores cosas, este apenas estaba erguido, te recogía por ahí ramitas, lo que se encontraba por allí un pedazo de carne que dejaron unos carroñeros y él iba y también lo cogía y comía un pedazo. Bueno, ya el Homo ergaster, ese sí trabajaba, ya este trabajó la piedra y conoció el fuego. Este empezó a trabajar la piedra y nosotros después aparecimos, estábamos por abajo en el sur de África, fuimos apareciendo y también cogimos de experiencias. Todavía no se sabe cómo bien porque se han encontrado demasiado poco fósiles de esta gente, entonces no se sabe mucho porque no hay mucha genética, ¿cierto? Pero parece que nosotros también sí nos alcanzamos a mezclar con ellos, pero nosotros no éramos tan hábiles como somos ahora, ¿cierto? Ok, entonces, ahora sí. Yo creo que podríamos hacer una pausa. Entonces, nosotros hacemos una pausa en nuestro programa, como les acabé de decir, ahora confirmo que sí la podemos hacer. Nos vemos en contados segundos. Acá los espero. Traigan chocolate también. Cuando vengan de la cocina, traigan chocolate para mí, ¿veo? Amables televidentes, gracias, les quedó muy rico el chocolate. Muchas gracias, me tuvieron en cuenta. Me trajeron empanadas, calentado, maravilloso. Almojábanas, de todo eso. Muchas gracias. Pan de queso, oiga, me trajeron muchas cositas. Gracias por acordarse de mí. Listo, ahora sí, ya que desayunamos, retomamos
matemática con la historia de la técnica y nosotros veníamos hablando de la edad de los metales, ¿cierto? Ya pasamos metales, ya pasamos la edad de piedra. Como estamos haciendo son recuentos, Homero, para reubicarnos, que vale la pena, sí vale la pena, no es solamente por perder el tiempo, sino retomar el tema para que nuestro cerebro grabe más, ¿cierto? Que eso es una de las técnicas de la pedagogía, ya se sabe. Esto no lo estamos haciendo por rellenar o porque no tengamos material. Es porque es bueno recalcar los asuntos. Edad de los metales. Ya pasamos neolítico, mesolítico y paleolítico. En esa edad del neolítico fue que descubrimos también el fuego, ¿cierto? Ya había posibilidades del fuego, eso lo vamos a ver. Y en la edad de los metales, que empieza más o menos, ustedes saben que son dataciones aproximadas porque en unos pueblos, en unas culturas, en unas etnias sí empezó antes y en otras empezó mucho después, pero más o menos se tiende a hacer hacia el descubrimiento más antiguo, que en el siglo VI antes de Cristo, vamos a hacerlo así, listo, aquí está el nacimiento de Jesucristo, vamos a hacerlo aquí. Jesucristo nació en el siglo 0, ¿cierto? 0. Para acá contamos por un convenio que se ha hecho desde la época de René Descartes, que fue el que dijo el plano cartesiano, aquí hacia la derecha, en los tableros y en los mapas, entonces contamos lo que viene, la historia que viene después de que nació Jesucristo, ¿cierto? Entonces por aquí está... por aquí, en el año más o menos, en el siglo quinto, más 5, aquí hay más que no lo ponemos. Por aquí digamos que está la caída de Constantinopla. Por aquí fue cuando los árabes se tomaron la ciudad de Constantinopla, que en esa época se llamaba Bizancio. Bueno, Bizancio era todo el... Constantinopla era la capital. Eso quedaba en Turquía, porque Constantinopla viene del Imperio Romano. Entonces, él empieza Roma, llega un momento en que se divide, ¿cierto? Un poco pacíficamente y un poco como que sí, un poco como que no, porque hubo un emperador romano que ya no aguantó más y dijo, ve, vos te vas para allá y yo me vengo para acá, listo. Hicieron un acuerdo. Si no estoy mal, me disculpan, no lo recuerdo bien. Sí, ya estamos después de Jesucristo, esto no es tan primitivo. Llegaron como a un acuerdo creo que era un emperador que había en Roma y dividió y dijo, mijo, para que no peleemos, usted se va para allá y el otro hijo se viene para acá, se queda aquí, listo, no vamos a pelear. Pero terminaron haciendo ciertas rencillas, tratando de conquistar el uno al otro, iba pasando. Pero hubo una época en el siglo V que llegaron los árabes, los moros, y tome, mijo, guápale, se apañaron en Constantinopla. Esto quedó siendo de los moros. Esas historias van por acá. Por aquí es cuando nosotros, los seres humanos, vamos a la luna, ¿cierto? Que descubrimos que realmente el átomo tiene protones y electrones, y hay más otras cosas, pero entonces aquí está la edad contemporánea, lo que les cuento, que eso vamos a revisarlo aquí, pero hacia atrás, ¿cierto? Vienen con aquí, por acá, digamos, más o menos por acá está el año menos 72, cuando hay una guerra contra los judíos, porque el Imperio Romano quería adueñarse, y es muy importante porque aquí hubo una diáspora del pueblo judío en el año menos 72. Estamos tratando de ubicarnos. Y vamos hacia atrás. No voy a poner demasiadas cosas, digamos que por acá, esto es un convenio, estas distancias no son proporcionales, pero por aquí, digamos que está nuestro querido amigo Pitágoras, muy reconocido el Pitágoras en el siglo menos sexto. Este es el siglo V después de Cristo, cuando Constantinopla está en menos sexto, antes de Cristo, que estaba ahí Pitágoras tratando de inventar cómo molesto yo a los seres del futuro. Claro, les voy a inventar un teorema y lo voy a llamar así para que les dé más rabia, el teorema de Pitágoras, para que sepan que fui yo el que los voy a atormentar. Y entonces dijo, el teorema de Pitágoras, ustedes ya se lo saben. Listo, entonces aquí está Pitágoras. Y por aquí está este siglo VI.
Pero dentro del siglo sexto, empieza por acá, ya esto es un milenio, ¿cierto? El milenio menos 1. Estos siglos, que son 100 años, pero 100 años y otros 100 años atrás, y otros 100 años atrás, y otros 100 atrás, y otros 100 atrás, hasta que llegamos aquí, digamos, al siglo X, ¿cierto? Que es al siglo X antes de Cristo, que es el mismo milenio 100 antes de Cristo. Esto, bueno, no es el milenio, aquí está el milenio. En el siglo X empieza también el milenio, porque son 1000 siglos son 1000 años. Por acá empieza el milenio 1, el 2, el milenio 3, el milenio menos 4, por aquí en este milenio, el 1, el 2, por aquí en este milenio 3 es cuando empieza como a medio sobresalir, ya tenemos nociones de que hay una cosa que se va a llamar más adelante el imperio egipcio, pero aquí ya había historia de los egipcios, en el milenio tercero antes de Cristo, y seguimos hacia atrás. Entonces, cuando descubrimos milenio 3, no siglo 3, milenio sexto, menos 6. Milenio menos 6, o sea, en el milenio sexto antes de Cristo, por aquí lo de Pitágoras es siglo sexto antes de Cristo. Nos vamos hacia atrás, por aquí es cuando empieza a verse en los estudios arqueológicos, en los descubrimientos arqueológicos, que hay trabajo del cobre. Ya aquí se puede decir, no, esa partición no se puede hacer así tajante, traque, saben que no, eso es más o menos, se encuentra que se trabaja el cobre. Cuando se trabajó el cobre, por primera vez encontraron el cobre, y el cobre es muy dúctil, muy maleable. Usted le da una piedradita y usted le da piedra al cobre, le da con una piedra sobre otra piedra y usted termina aplanando un alambrito de cobre. Hagan el ensayo. Robémonos por ahí como lo hacen aquí cada rato los bandidos. No, eso no lo vamos a hacer nosotros. Pero si nos conseguimos por ahí en la casa, encontramos un alambrito de cobre, macháquenlo, hagan el ensayo, no vayan a conseguir martillo con yunque, no hay necesidad, piedra con piedra, y verá que lo van aplastando y le pueden dar esta forma. Y si son muy hábiles, hacen una crucecita, por ejemplo, hágalo, porque el cobre es muy maleable, muy dúctil. Entonces, cuando el ser humano se encontraba por ahí unas piedritas así como medio naranjaditas y amarillitas, que no era oro, se ponía a jugar con ellas, las miraba, se dio cuenta que si le daban con el martillo, eso se iba aplanando. Esto no se cuenta como edad de los metales. El martilleo, la técnica del martilleo, no es edad de los metales. Esto, hay trabajo del cobre, pero se llama así, martillado, el martillado del cobre. No entran dentro de esta división del milenio menos sexto, del milenio 6 antes de Cristo, el milenio menos sexto, no se cuenta como edad de los metales. Para que sea edad de los metales, tiene que ser que haya sido, ¿cierto?, fundido, o sea, se mete en una vasijita de barro, una vasijita de cerámica, se meten unos trocitos, unas piedrecitas de cobre, se calientan y se van derritiendo. Cuando se derriten, usted va hacia ese líquido de cobre en alguna horma, que también hay que hacerla en una vasijita que ya tenga una horma diferente, para hacer una daga, por ejemplo, ¿cierto? Usted va a hacer un cuchillito. Usted arma el huequito para que tenga la forma de una hojita, como de un cuchillo, y ahí mete el caldito. Con el frío, él se va secando, se va volviendo sólido, y usted termina teniendo una lámina. Y con esa lámina hace un cuchillito. Eso ya sí se tiene como edad de los metales. ¿Ok? Ahí sí hay edad de los metales. El martillado no cuenta como edad de los metales, aunque esté por ahí el metal cobre. Se considera edad de los metales que sea fundido, o sea, que sea puesto al fuego en una vasija de barro. Por eso decimos que hay una edad que se llama la edad de la arcilla, que no la hemos tenido en cuenta. Todavía manejamos la edad de la arcilla. Ok. Entonces empieza la edad del cobre. No, perdón. La edad de los metales. Esto es un periodo, el periodo del cobre.
Pero también durante esta época, entonces también, que es un periodo, se trabajaba el oro, por supuesto, aurum, ¿cierto? Que es au, el oro. También estaba la plata, que se llama argentium. Argentium, y esto es aere, la plata es aere. AG o AG, la plata es AG. El símbolo de la plata es AG. Listo. El periodo de cobre, CU. El periodo del aurum, el periodo del oro, el periodo de la plata. Vamos a ponerlo más bien en los nombres que son en español, porque yo lo estaba tratando de descrestar a ustedes poniéndolo en latín y I am stupidity. Entonces no es así. Esto es edad del oro y edad de la plata. Perdón, periodo del cobre, periodo de oro, periodo de la plata. Estos son los símbolos químicos, ¿cierto? Para que también sepan que yo sé mucho de química, no sé nada, y qué tristecita. Ok, esto ya cuenta como edad de los metales. Pasa después otro periodo, que es el del hierro. Algunos dicen que es la edad del hierro. No, es la edad de los metales, pero el periodo del hierro. Y, por aquí aparece el del bronce, se me estaba olvidando, vea, qué pena aquí. El del bronce, después del cobre, que el bronce es una aleación de cobre con estaño. Entonces se hacen herramientas más finas que las del cobre, quedan un poquito más rígidas, pues, ¿cierto? Son más efectivas. Entonces, periodo del cobre, periodo del bronce, qué pena lo estaba olvidando, periodo de oro, periodo de plata y periodo del hierro. Listo, ahí están esas son las de los metales, y ya después vienen otros metales como más, bueno, son otros metales que simplemente la gente los va descubriendo. El zinc, hay una del zinc, y un periodo del zinc, y el periodo del zinc no se cuenta, no aparece en la historia, aparece reseñado esto por el zinc, porque es un poco más moderno el descubrimiento y las aplicaciones, pero también debería hablarse del periodo. Miren que esto de la historia, ¿cierto?, no es como tan bien redefinida, también diseñada, depende como de los caprichos de los autores, lo que los autores vean, los que los autores investigan, pero de verdad, yo no he escuchado el periodo del zinc. Hay que averiguarlo, muchachos, ahí hay otro trabajo importante para ustedes. Los arqueólogos, antropólogos y cultores del municipio de San Rafael, del departamento de Antioquia, de la nación colombiana. ¿Listo? Ahí les dejo. Yo les doy temas aquí los temas afloran como, ¿sí o no, muchachos? Ok, pueden hacer, pero esas investigaciones son válidas. Muchachos, hay que averiguar el periodo del zinc, hay que averiguar desde cuándo empezó a trabajarse el zinc, pero vale la pena. Se haría una muy buena monografía, quedamos famosos. El que haga eso va a quedar dentro de la historia. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con la edad de los metales? Que empieza en el milenio, ojo, no siglo, milenio menos sexto, milenio menos sexto, o sea, milenio 6 antes de Cristo, milenio menos sexto. ¿Qué es lo que pasa? Estamos diciendo que aparece la edad de los metales. Pero además, es importantísimo, porque es que nosotros, viendo la historia de la técnica, que es lo que más nos interesa por ahora en este programa de Matemágica, también hemos sabido, leído, no porque seamos unos inteligentazos que nos sentamos a pensar y ¡plum!, las ideas llegan, eso es mentira. Entonces hay que sentarse uno a hacer trabajo, a que los demás le cuenten lo que han visto, para uno después ver qué vio uno, contar lo que uno ve. Nos contaron que en esta misma época empezó, más o menos por esta misma época, bueno, no exactamente en el milenio sexto, pero sí hay indicios de que está y esto es importantísimo, escritura. Entonces la edad de los metales, por aquí fue cuando empezaron los primeros vestigios de escritura. Esto es muy importante, porque es que aquí es cuando ya dejamos plasmado lo que hacemos con esto.
Entonces la edad de los metales también tiene un asunto importantísimo porque empieza a haber cultura. Ya la escritura nos permite dejar, nos permite muchas cosas. Pues dejar huella escrita de lo que hicimos. Pero eso lo que nosotros dejamos escrito hoy, que hicimos, puede que sea por vanidad o puede que sea solamente porque no queremos que se nos olvide. Pero resulta que eso tiene repercusiones más adelante, porque ya la gente que venga posteriormente se va a dar cuenta, va a tener una historia general, pero muy orientadora de lo que se ha hecho. Ahí ya hay cultura. Y cuando hay cultura, ya no se habla de etnia, ¿cierto? De un grupo humano. Ya se puede hablar de civilización. La civilización del Nilo, Egipto, se dice así, la civilización del Nilo, Egipto, había una civilización ahí, con miles de problemas, guerras, corrupción, infidelidad. Eso es parte de civilización, que no debiera ser civilización. Bueno, habría que cambiar unas cosas, porque no es que no haya, en la civilización no es que no haya infidelidad, es que de pronto hacemos otra forma de organizarnos socialmente para que no la infidelidad sea parte de la vida. Yo no estoy promocionando eso, yo no estoy promoviendo eso, estoy contando lo que puede haber. Es que ya no es que el matrimonio, que yo soy solo tuyo, que tú eres solo mía, sino que es que de pronto uno a veces se hace regalos con otras personas, ¿cierto? Eso, no estoy promocionando eso. Yo no pienso así, pero sé que hay gente que piensa así, y hay antropólogos y filósofos y biólogos y estadistas y economistas que plantean, venga, ¿por qué no puede ser? Y ha habido grupos humanos, les voy a hablar de uno. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque yo soy más bien reservado para las situaciones, yo soy como medio conservador. Se llamaba importantísimo. Esto es importantísimo. Voy a borrar esto. Ya sabemos que la cultura trae civilización, pero la cultura también trae consigo, arrastra de costumbres atrás, de costumbres ancestrales, trae ciertas cosas que de pronto no son como. Había un grupo humano en el oeste de los Estados Unidos, no recuerdo exactamente quién, se llamaba la comunidad Oneida, se llamaba así, comunidad Oneida. Eran gente, grupos humanos, estoy hablando de los años 50 y 60, principalmente 60, 60 y 70, 50 empezó, 60 y 70, la comunidad Oneida. Generalmente eran orfebres, era gente que se distinguió porque lo que más sabían trabajar entre ellos, y era una comunidad grande, no era cualquier 5 o 6 peludos, no, era una comunidad grande. Vivían al estilo que llamamos nosotros, de pronto esta palabra no es muy usual para los jóvenes actuales, pero estilo de vida hippie. Ahora, yo no sé cómo se escribe hippie, algunos lo escriben así, ¿cierto? Otros lo escriben así. Ah, bueno, con doble P sí, ¿cierto? Pero listo, es un estilo de vida que es como más bien calmadón, sin muchos afanes, no madrugar para ir a trabajar a conseguir plata, ese estilo. Después le metieron droga, eso ya es complicado, pues listo. Esta comunidad Oneida tenía más o menos este estilo, pues no tan dejado, no tan abandonado. Tenían el estilo y que eran más bien, pues hacían su trabajo. Se especializaron y fueron muy importantes en el trabajo de la plata. Pues no de la plata, dinero, sino del metal plata para hacer artículos. Eran unos grandes orfebres, manejaban eso. La economía de ellos se basaba en esto principalmente. Y ellos vivían en unas comunidades que intercambiaban pareja tranquilamente, sin celos, sin nada. Eso podría, la tal civilización de la que ahora les hablé, ¿cierto? Una civilización podría
dejar de lado aquella cosa que también fue muy importante, uno critica mucho, pero también son cosas importantes. Ellos dejaron atrás, pero no eran unos burdos, no eran unos palurdos degenerados, no, eran gente muy tranquila, una comunidad. Y una noche yo estoy con alguien y otra noche de pronto estoy con otro, pero como una cosa de alegría por la vida, no como un desorden. Ellos no eran unos desordenados sexuales, eran gente tranquila, que no estaban con el matrimonio que nos dejó desde atrás el mundo. Esto del matrimonio es una costumbre, bueno, es una costumbre, pero digamos que nosotros hoy la heredamos, se puede decir, del judaísmo, porque nosotros venimos de los cuentos de la Biblia, de las historias de la Biblia. Y en algún momento los judíos, fue muy importante para los judíos el matrimonio. Y te casas con esta y es con este y fidelidad y todas aquellas cosas. Eso no es malo. Eso no es malo. Es una forma de... Después, eso que heredamos nosotros lo instituyó mejor el catolicismo. Y yo les voy a decir por qué fue que hay mucha gente, muchos estudiosos, ¿cierto? Muchos ensayistas, filósofos que critican la disciplina, la costumbre judeocristiana del matrimonio. Que para qué, que no sé qué, que Roma, que el Papa que nos manda, y critican eso. Ojo, eso fue una decisión que debió tomar el Vaticano, no sé cuál papa, eso se puede averiguar, eso es fácil averiguar. Instituir el matrimonio. Puede que la civilización de hoy ya no lo necesite, pero en aquella época era la mejor decisión. Yo estoy de acuerdo con ese papa, quien quiera que haya sido. Matrimonio. Hoy puede que lo critiquen mucho, ¿cierto? Y también son críticas muy válidas. No es que no se deban hacer, es que los tiempos van cambiando. Cuando en el Vaticano definieron que debía haber matrimonio, ¿sabe por qué se hizo? Porque durante esas épocas anterioritas, esos años anteriores a cuando se instituyó el sacramento del matrimonio, había mucho bandido que pasaba por los pueblos de un lado para otro, entonces íbamos a la guerra, yo voy a vender cosas, pasaba por las aldeas y aquellas para mí, aquellas para mí. Qué vagamundería, muchachos, de verdad. Entonces era un montón de madres solteras enredadas en la vida, cuidando peladitos y manteniéndolos. Y el man que la había embarazado, feliz con otra, porque como tenía plata o porque tenía poder, que si era un militar y no tenía plata porque tenía poder, la violaba, así de sencillo, la violaba. Puede que con consentimiento o sin consentimiento, pero grave, porque el man se perdía otra vez y no respondía por nadie. Había tanto madresolterismo, tanto niño que hemos dicho natural, tanto niño sin padre, que el Vaticano, que era la autoridad en esa época, tuvo que poner las pilas, te casás y no puedes hacer el amor fuera del matrimonio, porque si no, eso se enreda. Los filósofos de hoy, muchos economistas y sociólogos y tratadistas van a criticar a la Iglesia romana que por haberse inventado eso, que nos dañó, que nos frustró, que nos perjudicó, que nos, ¿cómo es que se dice? Se me olvida la palabra que debe hacerse ahí. Bueno, no sé qué pena, olvide la palabra. Este Alzheimer, este Schnauzer me tiene loco, listo. Hoy se puede criticar eso, porque hay otras formas de vivir. Pero en aquella época, si yo hubiera sido el Papa, yo lo hubiera puesto. Así de sencillo, yo hubiera sido Papa, yo hubiera puesto eso. No, porque yo no puedo alcahuetería de un montón de peladitos pues ahí y un montón de mujeres trabajando, desgañetándose para poder sostener un peladito que el que lo procreó no está, ni se sabe quién es. Matrimonio, carajo, para todo el mundo. Hoy los filósofos de hoy podemos criticarlo, yo también critico esto desde otro punto de vista, puedo criticarlo. Ok, listo, ya, entonces eso es civilización. Civilización es que vamos mejorando
si los políticos y mamá nos dejaran nuestra forma tranquila de vivir. Ah, bueno, pues que ahora los que dañan la sociedad no son los que dejan los hijos por ahí regados, sino los políticos que viven pensando yo no sé en qué hombre. Yo no sé para qué se meten a la política si no son capaces de hacer nada bien, hombre. Ok, listo. No más alegato. Ya, ahora sí. Entonces, la edad de los metales es importante porque ahí empezó también un gran explosión de cultura. Se ideó pues la metalurgia para poder manejar los metales. El manejo de los metales, uno dice edad de los metales, eso puede ser edad de la metalurgia. Había que hacer la siderúrgica, ¿cierto? La siderurgia también es otra técnica, sino que siderurgia se emplea principalmente como enfocada hacia el hierro, pero siderurgia, organizar el cobre es una siderurgia, organizar el zinc es una siderurgia, eso es una cosa de los metales. Hoy se aplica mucho, es como principalmente hacia el hierro, pero bien. Entonces, la edad de los metales es importante por la escritura. Eso lo iremos viendo de pronto en Historia de la Técnica, vale la pena. Listo. Yo creo, queridos televidentes, que hasta este momento fue nuestro trabajo de hoy. Espero que nos sigamos viendo en la próxima emisión. ¿Listo? Chao. Muchas gracias por estar con nosotros en Mate Mágica.